Saludos, por aquí nuevamente recordándole las medidas de sanidad que han dispuesto los ministerios y las organizaciones gubernamentales sobre la emergencia del coronavirus. Estamos aquí nuevamente con nuestra clase de Realidad Nacional Jóvenes. Vamos a hablar un poquito de las organizaciones sindicales. ¿Qué son las organizaciones sindicales? Bueno, como su nombre lo indica, están sindicalizados, es decir, son un grupo, un conglomerado humano que tiene un objetivo en común. Por lo general se da en el ámbito del trabajo, aunque también hay esferas sociales. Muy bien. La necesidad de asociarse en defensa de sus derechos e intereses de los trabajadores ecuatorianos ha provocado el que el sindicalismo sea un movimiento que ha estado presente desde hace muchos años en el escenario social, político, jurídico y económico del país, por lo que dentro de este marco doctrinario resulta oportuno realizar un breve recuento acerca del sindicalismo ecuatoriano desde sus orígenes hasta los momentos actuales. Si bien es cierto que el sindicalismo es algo que existe hace algunos siglos atrás, en Ecuador un poquito vamos de a poco tomando peso con esto del sindicalismo. Ustedes saben que por lo general se da en lugares donde hay bastante unión, en trabajos donde hay o hay un conglomerado, un grupo humano que tiene objetivos en común y que los quiere fortalecer. Muy bien. Durante los primeros tiempos de la independencia se mantiene la situación económica y social de la última época de la colonia. Las organizaciones son predominantemente artesanales. Dada la práctica inexistencia de la industria entre los campesinos, se dan coaliciones que promueven los levantamientos y continúan aquellos de los indígenas en la época colonial. Solamente hacia la década de los años 20 del presente siglo encontraremos la creación de los primeros sindicatos agrícolas, lo cual es verdad, chicos. Mientras en Europa había una realidad de sindicalismo muchos años atrás, porque ellos tuvieron la revolución industrial y todo lo que ya vimos brevemente en clases, acá en Ecuador con el modelo colonial, recién a partir de los años de la independencia es que hubo sublevaciones y levantamientos, y gracias a esos se comenzó a reconocer los derechos. Ustedes recuerdan claramente que los indígenas no tenían derechos. De hecho, vale la redundancia, ellos tenían que pagar al comendador por trabajar sus propias tierras, lo que se llamaba en forma de mita o de encomienda, o una forma de obraje que era más bien esclavitud, porque tras que trabajaban por algo mínimo, tenían que pagar una especie de impuesto por trabajar la tierra que por herencia a ellos les constituía. Muy bien, entonces vamos a ver. La huelga general del 15 de noviembre de 1922 en la ciudad de Guayaquil, ahogada en sangre por la represión del gobierno, constituye la fecha clave en la que podemos señalar el nacimiento del sindicalismo moderno y la toma de conciencia de los trabajadores de su capacidad de influencia en lo económico y político, al mismo tiempo que ven el condicionamiento que la situación general socioeconómica del país establece para el desarrollo de la organización laboral y el nivel de vida de los trabajadores. Es verdad, por lo general ustedes en las noticias, cuando sale alguna inconformidad por alguna nueva medida que toman los gobiernos, tanto en materia política, económica o social, por lo general las asociaciones o los grupos que un poquito se pronuncian son los gremios, son los sindicales. Es decir, por ejemplo, cuando querían subir la gasolina, el precio de la gasolina, los sindicalistas que salieron fueron los de la asociación, los del gremio del bus. Asimismo, cuando ciertas profesiones se ven afectadas, asimismo ellos luchan por sus derechos. Pueden ver que esto del sindicalismo formalmente es algo que apenas va para 100 años aquí en el Ecuador. Como les dije, siempre ha sido un poquito por el lado de la violencia, porque nosotros hemos tenido un proceso de independización bastante lento, o bueno, un poco retrasado en comparación con otros países. La década de los 30 y 40 se caracteriza por el afianzamiento del sindicalismo, a través del cual se expresa el movimiento obrero. Si bien en las décadas anteriores se desarrollan importantes movimientos, sindicatos y federaciones de trabajadores, la última la que ve aparecer a los centrales y sindicales. Es decir, aquí nos conformamos más por medio de gremios. Ustedes no sé si recuerdan, pero anteriormente había lo que se llamaba colegios de tal profesión. Esos eran gremios, es decir, era un cuerpo colegiado de profesionales en común que tenían su vida jurídica, tenían su personería y asimismo tenían una especie de forma de autogestión
para beneficio del gremio. Obviamente, si yo soy, qué sé yo, un ingeniero, yo necesito actualización de conocimientos, entonces en estos grupos humanos se gestionaba por mayorías o por grupos grandes, qué sé yo, una capacitación para 200 personas, una gira de conocimiento, etcétera, etcétera. Muy bien. En esta época aparecen también los denominados círculos católicos obreros, caracterizados por realizar actividades de formación cultural y ayuda a los asociados. En este caso se identifica la influencia del movimiento francés promovido por Alberto de Meaux, que eran organizaciones y asociaciones obreras influenciadas poderosamente por la religión católica y su iglesia. Muy bien, esto es algo muy común en Latinoamérica, chicos, y en países donde está presente el catolicismo. Como les dije anteriormente, el sindicalismo no es exclusivo de los trabajadores, también a veces tiene un ente social, un ente o un componente religioso. En este caso pueden ver que también hay unas especies de cruzadas y las hemos visto bastante. No me refiero exactamente a la gente que va y predica como vemos en las calles, sino a gente que a través de acciones trata de fortalecer la imagen de ciertas religiones o de ciertas fes que hay alrededor del mundo. Estas también son una forma de sindicalismo porque se hacen obras en favor de un conglomerado. En los inicios de la organización sindical, esta se caracterizaba por ser asociaciones que agrupaban a quienes realizaban actividades artesanales, situación que se debe al escaso desarrollo de la industria. Todos ustedes saben que la industria es un proceso ya más formal, más tecnificado de la materia prima. Como sabemos, hasta hace pocos años, siquiera hasta los años 40, Ecuador vivía una realidad más de tipo agrícola, es decir, se basaba casi exclusivamente en la obtención de productos de nivel primario, no tanto a su refinamiento o a su industrialización. Las industrias recién ven la luz en Ecuador después del año 40. Comienzan un poco a ejercer ciertas industrias, también unas transnacionales extranjeras que comienzan a venir, se da lo del petróleo, el auge petrolero, y poco a poco todo eso da pie a la industria que todavía es un poco débil en nuestro país. Muy bien, ¿en qué se basa esto del sindicalismo? En el derecho y la libertad de asociación. Todos tenemos ese derecho. La Constitución Política de la República del Ecuador, codificación de 19.971, en su artículo 49 literal I, garantiza el derecho de organización de los trabajadores y empleadores y su libre desenvolvimiento sin autorización previa y conforme a la ley. Este principio de la libertad sindical es reafirmado por el artículo 436 del Código de Trabajo ecuatoriano. Esto es algo muy importante, quiere decir que la Constitución nos garantiza el pleno derecho de que sin coerción, es decir, sin castigo alguno, yo me pueda adherir a un sindicalismo, a un grupo sindical, sin tener alguna sanción por aquello, porque estoy en mi libertad, estoy ejerciendo mi libertad de asociación. ¿Qué tipos de organizaciones sindicales hay? Según el Código de Trabajo ecuatoriano, los trabajadores sin ninguna distinción y sin necesidad de autorización previa tienen derecho a constituir las asociaciones profesionales o sindicatos que estimen conveniente de afiliarse a ellos o de retirarse de los mismos con observaciones de la ley y de los estatutos de las respectivas asociaciones. Estos son los tipos de sindicato. Tampoco define esta legislación lo que se entiende por asociación profesional o sindicato, de acuerdo con la redacción. El artículo 476 del Código de Trabajo se podría decir que son similares las asociaciones profesionales y los sindicatos. Es verdad, no hay una comparación fija como tal, ya que si les dan personería jurídica a ambos, no tenemos muchas diferencias como tal, es decir, son legales ambas y tienen derechos. Las asociaciones de trabajadores que sí son un poco más aparte, las asociaciones de trabajadores como así también los sindicatos, por ser una forma de asociación, su proceso de formación, objetivos y finalidades, tienen estatutos y tienen organización. Tengo entendido que toda asociación, tanto cultural o deportiva, tiene que hacer periódicamente asambleas, tiene que tener un mínimo de quórum, debe tener también su directiva, todos esos requerimientos se les da. Pero ¿qué les da el Estado? Uno de estos recursos que les da es la protección del mismo, es decir, las asociaciones de trabajadores de toda clase están bajo la protección del Estado siempre que persigan determinados fines y corresponden a las autoridades de trabajo auspiciar y fomentar la organización de trabajadores, especialmente los sindicales, es decir, ellos lo protegen porque son personas que se unen para trabajar
por un país mejor, aparentemente, en lo que se dice, muy bien. Los fines que deben perseguir las asociaciones de trabajadores para estar bajo la protección del Estado, la capacitación profesional, que es algo muy importante, la cultura y educación de carácter general o aplicado a la correspondencia de una rama del trabajo, el apoyo mutuo mediante la formación de cooperativas o cajas de ahorro, los demás que entrañen al mejoramiento económico social de los trabajadores y la defensa de los intereses de su clase, es decir, todos los gremios, todas las organizaciones sindicales son clasistas, es decir, defienden determinados objetivos de su colectivo, como quiera. Esto es algo muy importante. El apoyo mutuo se da bastante en las cooperativas, que a veces se crean entre un determinado conjunto de personas, qué sé yo, la cooperativa X, que está formada por los taxistas de tal sector o por los comerciantes. Esto es algo muy importante, tienen esa calidad de apoyo mutuo. Muy bien. ¿Cómo obtienen la personería jurídica? Las asociaciones de trabajadores adquieren personería jurídica cuando cumplen los siguientes requisitos: haber constituido conforme a la ley, constar en el registro que lleva la Dirección General de Trabajo. Esto es algo importante porque lo registra, dependiendo de la naturaleza de la asociación, el determinado ministerio, en este caso sería el Ministerio de Trabajo. Muy bien. El procedimiento, vamos a verlo rapidito. Para la constitución de asociaciones de trabajadores es necesario la realización de una asamblea constitutiva, como les dije yo, una primera asamblea donde se elige presidente, vicepresidente, el secretario y el tesorero, más ciertos vocales, debiendo dejarse constancia de ella en un acta que debe ser suscrita por todos los asistentes e integrantes de la organización en el número que determine la ley, esto es no menos de 30 trabajadores. Un indicador importante. ¿Qué requisitos? Para la asociación de trabajadores pueda verse registrada, sus fundadores en número no deben ser menor a 30, como ya los dijo, deben remitir al Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos de la empresa o del lugar donde trabajan. Los estatutos de las asociaciones de trabajadores no pueden contener disposiciones contrarias a la Constitución política o a las leyes, en especial al Código de Trabajo, que es por lo general el que permite la sindicalización. Chicos, un poquito vamos a hablar del movimiento indígena y negro, que más bien de connotación cultural. La definición de la identidad étnica en el país ha enfrentado cambios recientes que lo han dotado de nuevos contenidos. De acuerdo a Ramón, citado en el año del 98, la propuesta de la identidad surgida en la década de los 70 recogía tres grandes vertientes de pensamiento: la de la comunidad andina, la de los grupos étnicos amazónicos y la del pensamiento indigenista latinoamericano, es decir, unión. El movimiento negro, ustedes saben que aunque no es propiamente una identidad americana, es algo que se ha implantado en casi todos los países de América, porque en la conquista vino bastante gente de este grupo humano. El indígena autóctono de la región americana, obviamente fueron los primeros pobladores. Ellos han tenido esa identidad de movimiento, no tanto de sindicalismo, sino de movimiento, es decir, ya tienen injerencia a veces hasta en lo político. Entonces, algo importante recordar, chicos. Muy bien, esta clase ha sido teórica, explicativa, para que ustedes conozcan un poco más sobre esta forma de asociarse de los grupos humanos que existen en Ecuador. Estábamos hablando de la realidad nacional del Ecuador. Bueno, chicos, me despido. Recuerden todas las políticas sanitarias que hay hasta el momento. Mis mejores deseos para todos ustedes.